Pues comienza aquí el tiempo de las entrevistas de actualidad y para ello hoy contamos con el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar. Egunon. Egunon. ¿Acabaremos esta semana con acuerdo presupuestario? Bueno, esa es nuestra intención, nuestro propósito y también toda la estrategia que hemos diseñado, pues por lo menos ha perseguido ese objetivo. Es verdad que al día de hoy, de todas las fuerzas parlamentarias que constituyen, vamos a decir, la oposición, manifiestan su posición contraria a la aprobación de presupuestos, lo que sería devolución del proyecto de presupuestos, pero bueno, todavía de aquí al viernes pues tenemos un tiempo que hay que aprovechar para desactivar esas posiciones que entendemos nosotros se pueden desactivar, porque ha habido ofertas o ofrecimientos para que tanto, sobre todo en fiscalidad, como lo que puede ser la materia propiamente presupuestaria, alcancemos acuerdos, pero hoy por hoy la posición tanto del Partido Socialista Popular, EH Bildu, como de UPyD es la de presentar y mantener la enmienda de totalidad. En ese objetivo de intentar acercar posturas, Sabin Etxea también ha anunciado que esta semana participará activamente en esas conversaciones. ¿Siguen defendiendo que ustedes no contemplaban la prórroga desde un principio? Evidentemente no contemplábamos la prórroga. Además, es verdad que también con un presupuesto prorrogado se puede funcionar, pero un gobierno que se precie necesita presentar lo que es el instrumento político básico del año, del ejercicio, que es el presupuesto, lo más ajustado a la realidad de sus ingresos, la necesidad de gasto y jerarquizando prioridades. Ese ejercicio hay que hacerlo, lo demás es dejar a la pura gestión y acumulación de acontecimientos y decisiones el desarrollo presupuestario. Yo creo que un presupuesto tiene que tener un carácter, y el proyecto de presupuestos tiene un carácter eminentemente social, porque vamos a pasar todos situaciones delicadas y claro, cuando se están priorizando pues, tanto los servicios sociales como puede ser la educación o la sanidad, estamos configurando una arquitectura de protección social. Entonces, esa es la prioridad de estos presupuestos. Estos presupuestos, evidentemente, caben en uno prorrogado, porque, claro, serían 1.100 millones más. Pero, claro, si no vas a tener esos ingresos, no puedes gastar lo que no tienes. Por lo tanto, el objetivo es aprobar los presupuestos en primera instancia. Claro, si te devuelven, evidentemente tendrás que gestionar con un presupuesto prorrogado, pero hoy por hoy, todavía de aquí al viernes, hay tiempo para negociar. En ese intento de negociar, la fiscalidad ya ha quedado claro que va a ser clave. Los socialistas siguen pidiendo una reforma fiscal. ¿Están las posturas un poco más acercadas, como aseguraban hoy algunos medios de comunicación y como el propio Patxi López apuntaba el sábado? Bueno, nosotros enmarcamos dos principios fuera de lo que era la negociación presupuestaria estrictamente dicha. Decíamos, en pos de la estabilidad institucional y presupuestaria, no impedir o no favorecer enmiendas de totalidad en ninguna de las instituciones, no impedir la aprobación de los presupuestos. Esa ha sido la actitud mostrada y practicada por el PNV. Y había una segunda cuestión, que era la referida a la fiscalidad, que tanto el Partido Socialista como EH Bildu pues, exigían un acuerdo de fondo sobre esa materia, y yo creo que ahí también hemos abierto una línea de negociación con todas las formaciones políticas, y también con el Partido Socialista y EH Bildu, PP y también con UPyD, mostrando, poniendo las cartas boca arriba, diciendo, bueno, esta es nuestra propuesta sobre fiscalidad y también el modelo de lo que puede ser lucha contra el fraude, ¿no? Entonces, esos documentos se han ido trabajando, ha habido avances con todas las formaciones políticas en lo que puede ser pues, el marco general donde ubicar una nueva política de fiscalidad, que después tendrá la modificación correspondiente en el tributo, sea en imposición directa, evidentemente, tanto en IRPF como en impuesto de sociedades o el impuesto de patrimonio. Hemos hecho propuestas muy concretas. Y bueno, ¿qué hemos detectado? Que el nivel de avance pues, también obliga a confirmar esos acuerdos. Entonces, yo creo que hay cierta sensación de vértigo que les ha entrado a algunas formaciones políticas el verse tan cerca del acuerdo, que hace que se desactiven o debieran desactivarse otras posiciones como en materia presupuestaria. Entonces, bueno, en ese umbral del acuerdo vértigo, yo creo que ha habido mucha puesta en escena por parte de las formaciones políticas y es posible que esas posiciones públicas estén hipotecando ahora las respuestas de presente, ¿no?
Eso es a lo que me quería referir, porque usted está participando activamente en estas negociaciones. Los socialistas desde un primer momento se han posicionado en una, parece, negativa a todo. ¿Es más una posición de cara a la galería o realmente están tan alejados como dicen de su planteamiento? Yo creo que en este momento el Partido Socialista pues, converge en muchas reflexiones. No voy a entrar a calificar las mismas porque estamos en fase de negociación y cualquier palabra o cualquier calificación parece que pues, añade una nueva dificultad a la negociación. Pero es evidente que bueno, el Partido Socialista viene de un tiempo en el que ha gobernado con el Partido Popular y ha sacado los 3 presupuestos aprobados con el Partido Popular, y el año pasado, el año en el que el gobierno López tenía que haber presentado el proyecto de presupuestos, no lo hizo. No lo hizo, entre otras cosas, porque el ejercicio de concreción que suponía presentar un proyecto de presupuestos iba a dejar en evidencia también los recortes y ajustes que necesariamente iba a tener que hacer. Tan no lo hizo que tuvo que adelantar las elecciones y dejar para esta primera parte del año 13 pues al nuevo gobierno la responsabilidad de presentar el proyecto de presupuestos. Entonces, si se mantuviera un hilo fino, aunque fuera fino, de responsabilidad ante la situación, yo creo que el Partido Socialista tendría que ser coherente con la situación creada por acción u omisión, pero también por parte del gobierno López. Entonces, estamos hablando de unos presupuestos que se pueden calificar como se quieran, pero unos presupuestos sobre una base real de ingresos que el Partido Socialista critica permanentemente, pero el Consejo Vasco de Finanzas, donde se estableció la cifra del ingreso que iba a tener el Gobierno vasco, Diputación Foral de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, se estableció, eso sí, por mayoría, porque se abstuvo el Gobierno vasco, decían con la argumentación de no entorpecer, no bloquear las situaciones presupuestarias de las distintas instituciones. Si ese era el argumento del Consejo Vasco de Finanzas, ¿por qué no lo va a ser ahora? Bueno, hay un juego dialéctico en todo esto y también yo creo que hay, anida, pues una especie de pretensión de decir al PNV no vas a tener presupuestos, tendrás que esperar a otro momento. El intentar castigar al Partido Nacionalista Vasco en primera persona por aquello de que tengo una cuestión pendiente no beneficia a la sociedad. Al Partido Nacionalista Vasco le podrás, no sé, criticar y cobrar de otra manera, pero nosotros lo que ponemos encima de la mesa es porque no quieras al Partido Nacionalista Vasco no perjudiques a la sociedad, porque en definitiva son los ciudadanos los que van a sufrir las consecuencias de un no presupuesto. O sea, que sí que sostiene que es más una postura de intentar castigar al partido. Bueno, parece que. Y yo por eso creo que se impone la reflexión y la cordura de decir, oye, mira, ya saldaremos como tenemos que saldar nuestras cuentas, pero que no pague las consecuencias la sociedad. Yo apuntaba a esas negociaciones continuas con los socialistas porque el propio Andoni Ortúzar este fin de semana confirmaba que la prioridad es llegar a acuerdos con los socialistas. ¿Por qué no ha fraguado un acuerdo con Euskal Herria Bildu como pedían muchas de las encuestas en las que apuntaba que la mayoría de la sociedad prefiere un acuerdo entre abertzales? Pues no será por no haberlo intentado, porque cuando hemos visto un proceso negociador con el protagonista en otro papel, quiero decir Bildu, diputado general, por ejemplo, o Bildu, alcalde de San Sebastián, el Partido Nacionalista Vasco siempre ha mantenido una posición en la línea manifestada antes, no impedir la aprobación de los presupuestos y tampoco ayudar o votar enmiendas de totalidad de otros, o sea, no torpedear. Nosotros hemos sido coherentes con eso y hemos presentado enmiendas concretas que mejoran el presupuesto dentro de las posibilidades que ofrecen las estrecheces presupuestarias en estos ejercicios, el del año pasado y este también, y posiblemente el que viene. Entonces, algunas de esas enmiendas ni siquiera han sido, no ya admitidas, ni siquiera reconocidas, porque pues ellos han realizado una negociación aparte con otra formación política. Bueno, ese criterio, ellos dicen, aplicado a las instituciones comunes, Parlamento Vasco y Gobierno Vasco, dicen, no, eso no sirve, lo único que queréis es que se apruebe el presupuesto, no, presenta las enmiendas correspondientes dentro de lo que es el marco general, los límites de este presupuesto. Entonces, han presentado enmiendas parciales de H. Bildu, por lo tanto, ahí hay un juego, vamos a decir, negociador,
que puede desactivar o no las dos enmiendas de totalidad, una de ingresos y otra a los gastos. La de ingresos no tiene mayor sentido, podrá tener una justificación teórica, pero es la cifra que junto con el diputado general de Álava, Vizcaya y de Guipúzcoa, con Martín Garitano, se estableció la cifra de ingresos que hemos respetado escrupulosamente. Y decir que bueno, pues podemos tener más ingresos si no se paga el cupo, ese cupo trimestralmente también lo liquida la Diputación Foral de Guipúzcoa. No es que haga insumisión práctica, no, paga, deposita trimestralmente el pago del cupo. Bueno, pues si hay que llegar, hay un intento negociador en materia de gastos, pues procédase, porque las enmiendas concretas, parciales, las vamos a conocer el día de hoy, las de ellos. Lo que pasa es que hay muy poco tiempo de aquí al viernes, si se quiere desactivar una enmienda de totalidad en base a un juego negociador con las parciales. Sí ha habido actitud, ellos podrán decir que no, pero la izquierda abertzale está jugando con un difícil equilibrio en el sentido de que quieren combinar eso que llaman lucha institucional con lucha de masas. Entonces, cada vez que hay una discusión en materia presupuestaria, hay una manifestación legítima en lo que es el Parlamento, fuera del Parlamento, y una disposición política, una crítica política dentro. En ese equilibrio, el combinar y conjugar todo eso le está resultando muy difícil, muy diabólico a la izquierda abertzale, porque parece que entrar a un proceso negociador con el Partido Nacionalista Vasco es poco menos que confirmar un modelo neocapitalista, neoliberal, una sociedad extraña. No, pues no conocemos el modelo alternativo. Entonces veremos exactamente también sus enmiendas a qué modelo nos llevan. De alguna manera sí que ha hecho referencia ya un par de veces a eso que se acordó en el Consejo Vasco de Finanzas. Sí. ¿Cree usted, por lo tanto, que la izquierda abertzale les exige a ustedes cosas que luego ellos mismos no aplican? Pues evidentemente la cifra de ingresos con la que ha partido la Diputación de Guipúzcoa es la que estableció el Consejo Vasco de Finanzas. Y la cifra de ingresos con la que parte el Gobierno vasco es la que estableció el Consejo Vasco de Finanzas. Bueno, pues ahí no hay diferencia. A partir de ahí, el cómo te vas a mover tú en el déficit, pues ya hemos visto la Diputación de Guipúzcoa qué margen ha cogido para ampliar un poco la deuda. Pues lo que va amortizando, pues 50 millones que amortiza, son los que utiliza nuevamente de endeudamiento, que es un criterio lógico. O sea, pues al final el resultado es que no incrementas tu deuda, porque amortizas 50 y te endeudas en otros 50. Bueno, pues esos son los criterios que está siguiendo también el Gobierno vasco. Si fuéramos a políticas sociales, cómo se han desarrollado algunas partidas en cuanto a incrementos o disminuciones, pues también tendremos cosas que decir, lo tendremos en el debate, ¿no? Pero yo creo que básicamente en cuanto a modelo social o socioeconómico, que es el argumento que se arguye, ¿no? Diciendo, no, es que tenemos unos modelos sociales diametralmente opuestos, pues dígame en qué. Porque cuando se está diciendo al Partido Nacionalista Vasco, ustedes dijeron que no iban a superar las líneas rojas, ¿no? Pero a ver, ¿puede haber un partido más interesado que el Partido Nacionalista Vasco en que esas líneas rojas no se superen? Porque ¿puede haber algún otro partido? Pues creemos que difícilmente, porque en esa construcción, en la construcción de ese edificio de protección social de la ciudadanía, ha participado en primera persona el Partido Nacionalista Vasco. No estaba la izquierda abertzale. En los últimos 30 años no se le ha visto configurando, articulando un modelo de protección social. Entonces no hay partido más interesado que el Partido Nacionalista Vasco para que se preserven esos servicios básicos, sanidad, educación, servicios sociales. Todo es mejorable, evidentemente. Todas las obras humanas son perfectibles. Pero bueno, vamos a ver exactamente en esas enmiendas puntuales o las parciales, porque claro, es muy fácil decir una de totalidad. Devuelvas el presupuesto. Las parciales obligan a que si tú dices quiero 10 más aquí, tú mismo tienes que decir de dónde se quitan esos 10. Claro, y no me puedes hacer en la trampa decir, no, voy a aumentar los ingresos en 1000 cuando sabes que no existen y voy a evitar el ejercicio de concreción. Es que es muy importante, es decir, yo quiero 10 más en educación o 100 más. Me tienes que decir de dónde los quitas para que pueda dar 100 más en educación. Y ese ejercicio no gusta a los partidos políticos,
A nosotros, en la pasada legislatura, las enmiendas que presentábamos al Partido Socialista, que por cierto no nos aprobó ninguna enmienda en toda la legislatura, enmiendas parciales, siempre hacíamos ese ejercicio. Pido 5, quito 5 de aquí. Pido 3, quito 3 de aquí. Ese ejercicio pues obliga a la concreción. Sin embargo, la semana pasada sí que el Partido Popular, por ejemplo, mostraba disposición a llegar a un acuerdo, decía que era una cuestión de responsabilidad, que eran los presupuestos más necesarios que nunca. Sin embargo, hoy sí ha presentado su enmienda a la totalidad. Sí, bueno... ¿Les ha sorprendido? No, la enmienda a la totalidad al final tiene un componente de pose política también. Evidentemente hay que argumentarla, ¿no? Pero yo creo que el Partido Popular también le pone, vamos a decir, precio a su posición política o al proceso negociador y dice, oye, no van a ser solamente esos quienes presenten enmienda de totalidad, porque parece que el PNV solamente atiende al que presenta enmienda de totalidad. Pues vamos a ser todos, pues bueno, pues van a ser todos. UPyD también, PP, el Partido Socialista y H. Bildu. Bueno, por lo tanto ya tenemos ya el horizonte no despejado, sino bien claro, todos con enmienda de totalidad. Hablamos de cuestiones económicas hasta ahora, la crisis sigue estando ahí. Este fin de semana veíamos en Azpeitia, por ejemplo, una manifestación muy multitudinaria de los trabajadores de corrugados. ¿Es la huelga del 30 de mayo la solución? Bueno, yo creo que la huelga del 30 de mayo, la convocatoria, es un ejercicio de escapismo en este momento por parte de quienes convocan, yo creo que en particular por parte de ELA y LAB, sobre todo por el razonamiento que han formulado, o que por lo menos guía, parece, esa convocatoria. Cuando se está hablando de la situación de Grecia y de Portugal y lo que puede ser una catástrofe humanitaria y demás, yo creo que la situación económica, siendo grave, y es verdad que bueno, hay derecho a la huelga, y que normalmente el derecho a la huelga se suele promover o lanzar en situaciones límite, yo creo que hay que hacer también un análisis de la situación que estamos viviendo aquí, porque la situación socioeconómica de nuestras empresas, cómo está nuestro tejido productivo. Hoy una huelga, y no es una posición neoliberal, una convocatoria de huelga perjudica a la economía vasca directamente, no le hace ningún beneficio. Lo que pasa es que los sindicatos y sobre todo el discurso de ELA, que se está situando fuera de lo que es la realidad socioeconómica o sociolaboral de aquí, pues no quiere ningún ámbito de participación ni con las organizaciones empresariales. Institucionalmente mantiene un diálogo de ida y de abandono. O sea, es un diálogo en el que expresa su posición contraria al actual funcionamiento institucional. Todo el mundo es malo, todo el mundo está aplicando recortes, se sitúan fuera de la realidad y bueno, y articulan una convocatoria de huelga general. Bueno, pues yo entiendo que eso es un ejercicio de escapismo. Entiendo que la clase trabajadora, la ciudadanía y nosotros también tenemos ganas y posibilidades también de manifestar en nuestra posición contraria a la situación socioeconómica, sociolaboral que estamos viviendo. Pero materializar y concretar eso en una jornada de huelga general no nos parece que haya un recorrido lógico, algo que sea equivalente, porque si fuera que vas a beneficiar en algo al trabajador, vas a perjudicar a la empresa, al empresario y al trabajador y al empresario. Y además añaden el argumento de que esto puede ser el inicio del cambio de paradigma de modelo social, porque toda Europa es neoliberal, capitalista, ya se pierden los derechos básicos, recortes en materias sociales. Bueno, ¿estamos en vísperas de un cambio de paradigma o estamos en el día en el que los sindicatos no saben qué ofrecer, salvo una convocatoria de huelga general? Hablando de participación y de malestar, a escala menor, este fin de semana se daba la convocatoria que se hacía en Legazpi por el puerta a puerta. Sí. ¿Está el PNV detrás de esa convocatoria? No, el PNV evidentemente ha participado. La organización municipal del Partido Nacionalista Vasco en Legazpi ha manifestado una posición concreta en los ayuntamientos y en ese ayuntamiento también, y estaba a favor de la consulta. Y lo que es lo mismo, a favor en esa doble opción del quinto contenedor. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que pues, a lo largo de los últimos 10-15 años ha habido un ejercicio de pedagogización respecto a la ciudadanía,
un ejercicio continuado en el que todos y cada uno hemos evolucionado. Todavía recordamos, yo recuerdo de chaval, la época en la que las bolsas o la basura en concreto pues iba al río Oria. Hemos evolucionado durante 15, 20 años hasta el punto de que, bueno, pues dentro de una lógica de contenedores, de ir reciclando cada vez más, discriminando en origen, pues distinguiendo la basura. Y todo ese trabajo, todo ese desarrollo se ha visto cortado, pero como con un hacha, diciendo, bueno, pues señores, este recorrido no es correcto, tenemos un nuevo sistema que es el puerta a puerta. Y lo que tendría que ser una discusión técnica, o sea, decir, oye, ¿cuál es la mejor forma de recoger selectivamente, que después se corresponda con mejores porcentajes de reciclaje, etcétera, etcétera? Que también hay mucha demagogia al respecto, de todo lo que recogemos selectivamente. En vez de ser una discusión técnica, pues la izquierda abertzale, por dentro de Bildu es la izquierda abertzale la que ha impuesto esta modalidad, se dice, no, el sistema es el puerta a puerta. Entonces, si se quiere imponer, la gente lo que dice es, mire, de imposiciones nada, y no quiero el puerta a puerta. Primero porque es una imposición y porque habrá razones de que no les gusta o porque es, no sé, más complicado o lo que sea. Pero la gente, yo creo que se rebela ante la imposición y la izquierda abertzale no se da cuenta de que está, bueno, pues planeando por toda Guipúzcoa pues una especie de niebla de imposición ante la cual la gente se rebela. ¿Qué es lo que ocurre? Porque yo veo también la perseverancia y la tenacidad de la izquierda abertzale en este tema. Creen que con la imposición van a posibilitar que a futuro pues sean mayores los niveles de reciclaje, etcétera, etcétera, y como la ciudadanía no lo ve, la ciudadanía al parecer no está programada para pensar, pero ellos sí ven más allá de lo que la ciudadanía al día de hoy observa, dicen no te das cuenta del beneficio que te va a suponer esto, luego te voy a imponer. Y la gente se rebela ante la imposición y en Guipúzcoa pues es lo que está ocurriendo, por lo menos en los enclaves en los que se pretende imponer el puerta a puerta. Cambiamos de tema, pero no de protagonistas. Hablamos de pacificación. Después de lo que sucedió la semana pasada con el Askegunea en el Boulevard, la Diputación de Guipúzcoa le ha pedido al PNV que no acometa las decisiones como la del Supremo. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, pero ellos saben que están demandando, exigiendo algo que ellos tampoco aplican. O sea, si ellos fueran abiertamente insumisos, como dicen, pues el pago del cupo pues no lo hubieran realizado, tampoco hubieran colocado por imperativo legal las banderas. Es más, incluso la Diputación de Guipúzcoa, ante la fase en la que se obligaba, también por sentencia, a colocar la bandera española y hubo una placa de protesta por parte de la Diputación Foral, entonces presidida por Markel Olano, de protesta por esa imposición, la actual Diputación Foral incluso ha retirado la placa, o por lo menos no considera oportuno volver a ponerla. Entienden que bueno, pues el marco legal hay que respetarlo bueno, pues cuando a uno le interesa, al parecer. Entonces, las sentencias de la Audiencia Nacional, en este caso, si vamos a la cuestión de fondo, desde el año 98 que Garzón estableció el axioma de que todo es ETA, yo creo que se han sucedido excesos legislativos y judiciales durante 14 años, por poner una fecha, 15 años. Y yo creo que hoy las sentencias condenatorias contra miembros de SEGI, pero que antes fueron pues contra Grupo Zumalave o la propia Egunkaria, todas esas sentencias son consecuencia de aquellos análisis político-judiciales. Y esta también es una consecuencia de ese análisis. Pero en todo caso, ¿cómo valora lo sucedido en el Boulevard? Hombre, la Ertzaintza ha tenido que cumplimentar una orden judicial y yo creo que la izquierda abertzale se ha empeñado en bautizar como la nueva primavera vasca lo sucedido en el Boulevard. Yo participo de la siguiente reflexión que escuchaba también la semana pasada, ¿no? de gente que hemos visto ordenando el campamento de desobediencia civil y pacífica
que bueno, han tenido responsabilidades políticas a lo largo de los últimos años, si esa misma reflexión, ese mismo discurso hubieran practicado, desarrollado hace 10, 15 o 20 años, seguramente muchos de los jóvenes que después han terminado en la cárcel no hubieran terminado en la cárcel. Y es verdad que ha pasado el tiempo y que hay un cambio de formas de respuesta, afortunadamente, afortunadamente. Y ya no hay códigos de imposición, de violencia o de intolerancia. Y ahora es resistencia civil y pacífica. Pues bienvenida sea esa resistencia. Yo creo que hay todavía un esfuerzo de pedagogización pendiente, impresionante, porque bueno, pues todo eso sucedió, lo vimos bueno, pues a todas horas en televisión, lo hemos escuchado también en distintos medios de comunicación, pero bueno, cuando se acercó la noche, evidentemente Donosti quedó plagada de pintadas y de carteles y de insultos y demás, por lo cual entiendo que quienes dirigían esos campamentos, ese campamento de libertad que se decía, pues también tienen una labor de pedagogización pendiente. Por lo tanto, tal vez coincide usted también con Josu Erkoreka en decir que la reaparición de las pintadas se debe a los nerviosismos, a la tensión que puede haber en el seno de la izquierda No, abertzale. no, hay todavía una digestión muy lenta. Gente que ha estado acostumbrada a imponer y a gritar y a insultar. En este momento dice, no, no, tienes que respetar. No tienes que mostrar sonrisa, pero tienes que estar callado y tienes que respetar y resistir. Claro, pues pedagogizar, cambiar todas esas actitudes y pasar de la noche a la mañana desde una posición de intolerancia a una de respeto, pues exige su tiempo. Y yo creo que ahí hay una necesidad de adaptación que, bueno, ojalá pues en un periodo breve de tiempo pues veamos materializada. Hablamos de la actuación de la Ertzaintza, hablamos del caso Cabacas. En este caso, la semana pasada, el viernes, anunciaba que se apartaba a 6 de los ertzainas que estaban implicados en el caso Cabacas. ¿Esta decisión confirma que aquella noche, aquella tarde, se tenía que haber actuado de otra manera? Bueno, yo creo que la información de apartar a estos ertzainas, según fuentes del Departamento de Seguridad... Reestructurarlo. Sí, bueno, yo creo que también el que una instrucción se califique de secreta y que aparezcan determinadas versiones, cortes y demás, también provoca su lectura. En todo caso, nosotros desde el primer momento, hace ya un año, cuando consideramos y valoramos la situación, entendíamos que el proceder de la Ertzaintza pues no había sido desde luego un proceder correcto, porque un error se supone que involuntario, pero un error que ha tenido unas consecuencias irreparables, desde luego uno no lo diseña previamente. Pero es evidente que haya habido, no sé, pues una falta de acierto, de medición, de aplicación proporcionada, desproporcionada de la actuación policial, y eso requería, desde nuestro punto de vista, de mayor diligencia a la hora de depurar esas responsabilidades políticas internas dentro de la Ertzaintza, con independencia del desarrollo judicial que podía tener el tema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que todo se ha depositado en la investigación judicial, el procedimiento judicial. Entonces parece que en este momento pues nada o poco se puede decir sobre lo que se tenía que haber depurado en inicio, que son las responsabilidades. ¿Esas responsabilidades políticas coincide entonces en que Rodolfo Ares debería dimitir? Yo no sé dónde hay que colocar el listón, pero es evidente que el consejero es el máximo responsable, él lo dijo. Y algunas de las cuestiones que hoy se conocen, al parecer, o en aquel momento no se conocían, o conociendo se obviaron. Entonces, nosotros ya manifestamos nuestra posición política en aquel momento. Además, sabemos que con independencia de quién sea el titular de la cartera, antes de Interior, ahora de Seguridad, por el bien de la Ertzaintza, hay que depurar las responsabilidades, hay que llegar hasta el último extremo en la clarificación de los hechos, porque necesitamos una Ertzaintza como policía integral, también policía de proximidad y una policía que sepa actuar en situaciones delicadas. Entonces, es evidente que no ha habido una actuación correcta. Entonces,
por el bien de la Ertzaintza, con independencia de quién sea el titular, sea del PNV, sea del PSOE, sea de EH Bildu o del PP, la Ertzaintza tiene que funcionar. Ya para acabar, quiero hacerle una última pregunta porque ya Sí. hemos cumplido la media hora. ¿El PNV va a poder llegar al final de la legislatura con solo los 27 escaños que tiene? Hombre, con 27 en todo caso estaremos hasta el final de la legislatura. Sí, pero ¿va a poder seguir de manera individualizada Hombre, o van a tener que verse obligados a cerrar acuerdos? Yo creo que para una mayoría estable en el gobierno o para el gobierno necesitamos alcanzar el dígito 38. Pero eso tampoco depende exclusivamente de nosotros, es nuestra la mayor y principal responsabilidad. Pero hoy por hoy parece complicado. Hoy por hoy yo creo que hay una situación en la que tras las elecciones, que todas las formaciones políticas quedaron un tanto bloqueadas por lo espectacular del resultado, porque el PNV ganó con diferencia, para algunos con mucha diferencia, se quedaron impactados porque algunos quedaron a 6 escaños y otros se quedaron muy lejos de las posiciones. Entonces parece que todo el mundo le está esperando al PNV a la primera vuelta a decir, bueno, pero habrás ganado, pero ya te vas a enterar. Bueno, a partir del viernes y después del viernes también amanecerá. Este país tiene muchos problemas, hay que abordarlos y desde luego el PNV en exclusiva no lo puede hacer. Lo va a intentar, pero desde luego en lo que se refiere a mayorías parlamentarias necesitamos alcanzar por lo menos algún acuerdo, algunos acuerdos con las formaciones políticas presentes en la Cámara. Veremos, por lo tanto, lo que ocurre a partir de ese viernes. Joseba Egibar, mila esker gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei, egun on. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta entrevista. Es ya tiempo para el debate.